Hola, iniciamos el tema de eliminación, empezando con biotransformación o metabolismo de los fármacos. Tenemos entonces que la eliminación es el principal proceso para lograr la expulsión del fármaco, así como la finalización de su acción. Podemos definirlo entonces como la pérdida irreversible del fármaco en el cuerpo. Y la eliminación pues, ocurre o se lleva a cabo por dos procesos: la biotransformación o metabolismo y la excreción. En este cuadro lo que tenemos es una distribución porcentual de mecanismos de eliminación de fármacos, repito, de manera aproximada porcentualmente. Fármacos inalterados, es decir, sin sufrir ninguna modificación, eliminados vía renal, 25%. Los fármacos que suben metabolismo vía del citocromo, porcentaje, 50-60%, los que sufren gluconeogenación un 10% y que requieren otras vías metabólicas un 5%. Ya veremos de qué estamos hablando con cada una de estas vías metabólicas. Ahora, lo primero que debemos entender es que los fármacos no son moléculas propias de nuestro organismo, la mayoría de ellos, y por ello es que los organismos tratan de eliminarlos lo antes posible. Ahora, las sustancias químicas que no son nutrientes y que ingresan al cuerpo por diferentes vías como ingestión, inhalación o absorción, se les conoce como xenobióticos, es decir, compuestos exógenos. Esto es más general, pero un xenobiótico es cualquier sustancia química que no sea nutriente que ingrese al cuerpo por estos mecanismos. Según esta definición, todos los fármacos son xenobióticos, pero, ojo ahí, vean, no todos los xenobióticos son fármacos. Entonces, dentro de este contexto, vamos a llamar biotransformación a la excreción de fármacos en metabolitos que puedan ser excretados usualmente por vía urinaria. Para llevar a cabo el proceso de biotransformación, se requiere o se utiliza un sistema de enzimas que es lo que tiene como funciones transformar la estructura química del fármaco, normalmente liposoluble, en un compuesto químico más hidrosoluble. Al volver un fármaco en un compuesto químico hidrosoluble, muchas veces se inactiva, por ello la biotransformación normalmente va a derivar en la inactivación. Entonces, podemos ver este esquema de manera general para los xenobióticos de acuerdo a la polaridad de los mismos. Cuando es muy lipofílico y además metabólicamente estable, es decir, poco susceptible de sufrir biotransformación, va a tender a acumularse, es decir, almacenarse en tejidos corporales. De ahí puede salir para sufrir lo que vamos a conocer como metabolismo de fase 1. Pero además, si directamente el fármaco es lipofílico, estamos relativamente hablando, puede ser que directamente pase a sufrir el proceso de metabolismo de fase 1, que puede ser una bioactivación, digamos en algunos casos, o en la mayoría de los casos una inactivación. Lo importante es que el resultado de estas reacciones que vamos a agrupar en metabolismo fase 1 es un compuesto polar. Por lo tanto, ya sea que este primer metabolito sea polar o que el xenobiótico sea polar, podría pasar directamente a las reacciones que hemos clasificado como de fase 2, donde aquí la gran mayoría son reacciones de inactivación, donde el resultado de estas reacciones es un compuesto químico hidrofílico. Así que si el xenobiótico, por sus características fisicoquímicas, es hidrofílico o su metabolito ya tiene características hidrofílicas, ahora sí está susceptible de ser excretado de una manera mucho más sencilla, principalmente por vía renal o vía biliar.
¿Qué órganos entonces se encargan de esta biotransformación o metabolismo de los fármacos? Bueno, el principal es el hígado, para todos los fármacos y para la mayoría de los fenobióticos. ¿Por qué? Porque contiene en grandes cantidades una gran variedad de enzimas. Ahora, el metabolismo que ocurre fuera del hígado es de menor importancia porque en estos otros tejidos donde puede suceder, la cantidad de enzimas es muchísimo menor. Entonces, si pudiésemos hacer una clasificación de acuerdo al orden de importancia en la biotransformación de fármacos, pues tendríamos en primer lugar el hígado, luego el pulmón, riñón, intestino, placenta, glándulas adrenales y la piel. Entonces, hablando del hígado, tiene funciones metabólicas o de excreción. Hablando de las funciones metabólicas, de excreción, tenemos que en el caso del hígado, los productos o metabolitos que se encuentren ahí, que puedan ser eliminados o excretados, lo harán a través de los conductos biliares mediante la formación de la bilis. En el caso de la bilis se producen más de 3 litros diarios. La bilis recuerden es secretada al intestino, pero de ahí se reabsorbe una gran cantidad a través de la circulación hepática de 2 a 5 veces al día, por lo que al final del día se excretan menos de 1 litro. Esta secreción está formada por diferentes compuestos como ácidos biliares conjugados, fosfolípidos, colesterol, pigmentos biliares, hormonas y pequeñas cantidades de proteínas, agua absorbida y electrolitos. La bilirrubina conjugada se excreta a través de la bilis y ahí también se excreta el colesterol mediante la transformación en ácidos biliares, ácido cólico y ácido quinolóxico. Todos estos ácidos se pueden conjugar con aminoácidos como la glicina o la taurina para formar las llamadas sales biliares, que son las que se excretan al sistema biliar por medio de un transporte. Y ustedes ahora verán todo este conjunto de compuestos, que lo que llamamos la bilis, va a facilitar la digestión mediante la absorción de lípidos y vitaminas solubles por un proceso de emulsificación. El hígado también tiene funciones de almacenamiento, puede almacenar hasta un 7% de su peso en forma de glucógeno, que es una reserva de energía. Además, el 10% del hierro del organismo se encuentra en las reservas hepáticas en la forma de ferritina, pero también se almacenan vitaminas solubles en grasas y otras vitaminas, ¿ok? Incluido la B12. Cobre y otros metales pueden quedar almacenados en el hígado en estado de enfermedad y se depositan en los pisos. Entonces, lo que hablábamos un poco de la bilis, eh, normalmente los compuestos que van a ser excretados por vía biliar se conjugan con ácido glucurónico, con glicina, sulfato, con glutatión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en el hígado se producen todos los compuestos necesarios y se secretan las sales biliares, que consisten en un 95% de sales biliares viejas, es decir, o recicladas, y un 5% de sales recientemente sintetizadas. Entonces, estos se acumulan en la vesícula biliar y de ahí son secretados al intestino, por el en el duodeno. Entonces, ahí empiezan su interacción con el bolo alimenticio para intentar disolver sobre todo los componentes más grasosos. Y al llegar al ileum terminal, el 95% de las sales biliares son reabsorbidas. Lo que no es reabsorbido continúa al intestino grueso, porque cerca del 5% de las sales biliares se pierden en las heces. Entonces, las que son reabsorbidas del ileum terminal por la vena portal hepática regresan al hígado y vuelve a comenzar el ciclo. Entonces, recuerden, habíamos hablado cuando vimos el proceso de absorción del efecto del primer paso, ¿verdad? ¿Qué es el efecto del primer paso? Si podemos definirlo, son aquellas biotransformaciones que ocurren en el hígado y en otros tejidos antes de que una sustancia alcance la circulación sistémica. Entonces, en estos casos, de una sustancia o un xenobiótico sufre el efecto del primer paso,
el área bajo la curva, digamos que podríamos correlacionarlo con la biodisponibilidad, por la vía oral va a ser inferior al área bajo la curva, obtenida luego de una administración intravenosa. Entonces, en principio, fármacos que sufren este efecto de primer paso tendrán una biodisponibilidad inferior a la obtenida por vía intravenosa. Muy bien, centrándonos ahora en el proceso de biotransformación per se, hay una gran cantidad de reacciones que pueden ocurrir. Y para intentar su estudio se han dividido en dos grandes fases. Las de fase 1, que se llama de funcionalización, y las de fase 2, también llamada una fase CITEC. Lo que debemos tener claro de la biotransformación es que normalmente, de lo más regular, es que resulte en la inactivación farmacológica de los fármacos. Por ejemplo, en el caso de la fenantrina, que es el último funcivante, se convierte en su metabolito para hidroxifenitodina que no tiene acción farmacológica. Pero ocasionalmente la biotransformación podría producir metabolitos con la misma actividad. Por ejemplo, la fenilbutazona, que era un antiinflamatorio no esteroidal y muy utilizado hace muchos años, que un metabolito importante de la misma es la oxipentazona, que igualmente es activo farmacológico. Ahora, la biotransformación rara vez lleva a una activación toxicológica de los fármacos, sin embargo sucede. Por ejemplo, en el caso del paracetamol o acetaminofén, que se convierte en metabolitos reactivos que pueden causar necrosis hepática y la muerte. Y en otras situaciones, cuando se utilizan los llamados profármacos, estos van a depender de la biotransformación para la activación. Por ejemplo, la conversión del enalapril, que es un profármaco que se utiliza en el tratamiento de la hipertensión arterial, realmente necesita biotransformarse para liberar el enalaprilat, que viene a ser el metabolito activo. Y en este esquema, pues lo que se resumen son las reacciones más significativas, tanto en la fase 1 como en la fase 2. La idea es que ahora vamos a dar un vistazo en las siguientes presentaciones a la mayoría de estas reacciones para entender en qué condiciones aplican, ¿verdad? Cuáles grupos funcionales se van a ver afectados para pues tener la mejor idea del proceso de biotransformación. Muy bien, entonces vamos a empezar con las reacciones de la fase 1. Como dijimos, es un conjunto de reacciones normalmente de oxidación que van a preparar a los tóxicos, a los fármacos, para que puedan transformarse por las reacciones de la fase 2. ¿Cómo lo logran? Transformando los grupos funcionales del fármaco en sitios que pueden llevar a cabo reacciones de la fase 2, o bien introducen grupos nuevos que le dan esta característica. Por eso se les llamaban fases de función. Introducen grupos funcionales o los liberan para que puedan acoplar los complejos que se forman en las reacciones de fase 2. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Resulta que las células cuentan con dos sistemas de enzimas que tienen la función de introducir en el substrato un átomo de oxígeno proveniente del oxígeno molecular. Estos dos sistemas son las llamadas aminooxigenasas y los citocromos P450. Ambos sistemas, que son conjuntos de enzimas, se encuentran en el retículo plasmático liso, por lo que entonces, para llegar a estas membranas, los fármacos deben tener un alto grado de lipofilia. ¿Okay? Entonces, en el caso del citocromo P450, su función principal es activación del oxígeno molecular para que se incorporen las moléculas de los sustratos. Entonces, esta familia de los sistemas enzimáticos del citocromo P450 son bastante relevantes. Y vamos a dar apenas un vistazo. Entonces, ¿cómo se clasifican estas familias de enzimas? Normalmente se les asigna un código como el que acabamos de ver, donde las tres primeras letras hacen referencia al sistema, en este caso el citocromo P450. El siguiente dígito corresponde a la familia, la siguiente letra a la subfamilia y el último dígito al gen individual que codifica esta enzima particular.
Entonces así tenemos diferentes tipos de enzimas de acuerdo al código que acabamos de describir. Y así es como se les identifica. No vamos a sacar nosotros en ese grado de detalle, pero esto es para que lo tengan claro por si se lo encuentran por ahí en algún documento, texto o artículo. ¿Cómo es el proceso de biotransformación desde el punto de vista de la velocidad a la lectura? Desde el punto de vista cinético. Bueno, como ustedes verán, ocurre por medio de enzimas, que son las que se encargan de catalizar el proceso, y el número de enzimas es limitado, entonces vamos a aplicar el modelo de Michaelis-Menten, tal como lo hemos visto para los transportadores en el proceso de absorción. Entonces, como ustedes recordarán, la velocidad del proceso, digamos, se ajusta en la mayoría de los casos a este modelo matemático, donde la velocidad del mismo es igual a una velocidad máxima multiplicada por la concentración del sustrato, dividido todo entre la suma de la concentración del sustrato más la constante K. Recordando que en los extremos podemos tener dos casos. El primero, cuando la concentración del sustrato es muy superior al valor de Km, entonces en este denominador podemos despreciar Km con respecto a S y tendríamos que la velocidad es igual a la velocidad máxima del proceso de orden cero, independiente de la concentración. O en el extremo opuesto, ¿verdad? Más bien cuando la concentración del sustrato es tan pequeña que es despreciable con respecto a Km, y entonces más bien tendríamos un proceso donde la velocidad es proporcional a la concentración del sustrato. Estamos hablando de los extremos. Y gráficamente, recordando, ¿verdad? El modelo Michaelis-Menten, pues la velocidad, de acuerdo a la concentración del sustrato, pues va a seguir una curva. Y que recuerden, cuando se alcanza la velocidad máxima, que hay una alta concentración de sustrato, lo que implica es que en estos casos hay saturación del sistema enzimático por la alta concentración del sustrato. Continuando con el citocromo P450, ya se han caracterizado más de 150 formas diferentes del mismo que participan en el metabolismo de diversas sustancias. Ahora, en aquellos casos en que la concentración de oxígeno en la célula sea muy baja, entonces la reacción que realmente caracteriza estos tipos de enzimas es una reducción en la que el pH actúa así como un donador de cíclico. En el caso de las reacciones de reducción, las más comunes son la transformación de microderivados aromáticos a aminas, la azoreducción de aminas primarias y la deshalogenación reductiva. Estas reacciones pueden dar lugar a la formación de un radical libre que sea más tóxico que el xenobiótico original, capaz incluso de producir daños en el ADN. En este caso, lamentablemente, esta biotransformación se convierte en una bioactivación toxicológica, pero es una bioactivación. Desde el punto de vista de la función, entonces las familias de enzimas del citocromo P450 podemos dividirlas en dos tipos. Las que están involucradas en la síntesis de esteroides y los ácidos biliares, y las que fundamentalmente se encargan del metabolismo de los xenobióticos. Ahora, para esta familia de enzimas hay muchos mecanismos para regular el cómo se expresan. Por ejemplo, algunas formas se expresan en el individuo de manera constitucional, otros lo hacen el sexo de la persona o el tejido en el que se encuentra, o según la fase de desarrollo. Y finalmente la transcripción de algunos puede ser provocada o alterada por sustancias. Y aquellos cambios entonces que se manifiestan durante la etapa del desarrollo, es decir, o desde la primera infancia, neonatos, adultos mayores, o en función del sexo, si es hombre o si es mujer, o por causa de inducción, otras sustancias químicas, que incluso pueden ser fármacos, claramente esto tendrá una repercusión clínica evidente para un fármaco específico. Y bueno, de eso hablaremos en la presentación posterior.